Nino Romero y equipo de Radio Dimensión la saludan. Adriana, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto enorme hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. ¿El taller sobre qué va a ser, Adriana? Bueno, dado que las jornadas convocan desde los nuevos saberes, la propuesta es hablar de esta nueva competencia que tiene que tener el periodismo, que es la verificación de la información antes de difundirla. Estamos viviendo tiempos en donde la información dejó de ser un bien escaso, sino que es un bien que abunda, ¿no?, en demasía. Y a veces tenemos la mala costumbre, los que nos dedicamos a la divulgación o a la difusión de noticias, de estar sobreinformados. Y a veces esa sobreinformación también genera desinformación, ¿no? Y esa sobreinformación también nos genera algunos problemas de salud, por ejemplo, desequilibrios, cuando lo vinculamos a la información de la pandemia, por ejemplo. Sí, hay como los hábitos informativos se parecen mucho a los hábitos alimenticios, muy parecidos, y creo que por ahí si hacemos esa comparación es más fácil para entender la mayor parte de la gente, ¿no? La comida chatarra es la más deliciosa, también es la más atractiva, la que tiene más sabores, como la información chatarra, pero no es la que nos hace bien. Y a la vez tener una dieta, ¿no?, moderada y requiere un hábito, pero después tenemos los beneficios de tener mejor salud. Con la información pasa lo mismo. A veces tenemos hábitos de bulimia informativa, leemos todo, sobre todo los periodistas, leemos este diario, leemos el otro, leemos lo de más allá. Un caso concreto en el tema de la pandemia es esto que pasa con la vacuna de AstraZeneca. Unos países declaran, digamos, países además que están haciendo muchísimos más estudios y mucho más detallados de los que nosotros estamos haciendo con las vacunas que aplicamos, advierten de un efecto colateral y ya sale la información, suspenden la vacuna peligrosa. Y lo cierto es que si uno, digamos, pasado el impacto que genera, ¿no?, que haya efectos colaterales en una vacuna, empieza a leer con detalle las fuentes que valen la pena, no todas las fuentes, ¿no? Es decir, bueno, a ver, en el caso de una vacuna, ¿a dónde hay que ir? A las autoridades regulatorias. ¿Qué están diciendo las autoridades regulatorias de esos países? Todavía no hay ninguna evidencia suficiente como para desconfiar de la vacuna. Los beneficios de la vacunación son mejores que estos efectos colaterales que están dentro de los porcentajes de la gente que sin vacuna también sufre de trombosis. Entonces, fíjate como una sobreinformación lo que genera es una alarma en una población que está en el otro lado, ¿no?, que no tiene vacunas y que debería estar vacunándose con las disponibles. Alimentación sana significa que también tenemos que alimentarnos sanamente con la comida y con las noticias. Antonella Camargo dialoga contigo. Buen día, Adriana. Si bien un poco lo mencionabas recién, pero teniendo en cuenta esta sobreinformación y la situación sanitaria actual, ¿cuál fue el primer desafío o el principal desafío que vos advertiste en la pandemia a la hora de informarse y qué se le dice al ciudadano respecto, bueno, a los medios, a las fuentes? Yo empecé la pandemia como todos, en la incertidumbre, en el desconcierto, pero viendo que demasiada información me generaba mucha inquietud y como comentaba tu compañero, este malestar derivado del miedo y de la sobreactuación de algunas cuestiones, detecté fuentes confiables y me quedé en ellas. Por ejemplo, la mayor parte de la información que yo tomo de la pandemia no la tomo de los medios de comunicación, sino de las fuentes directas. Hay universidades como la Johns Hopkins que brinda la información actualizada de la situación de pandemia. El organismo regulador de los Estados Unidos tiene una página extraordinaria con relación a las medidas y la tiene en español además, con lo cual es una página excelente para cubrir no solamente las novedades de la vacunación, sino también los hábitos, porque fíjate una cosa interesante, pasó un año de la pandemia y ya sabemos cosas que no sabíamos antes, y sin embargo hay gente que se resiste a cambiar los hábitos. Por ejemplo, ya se sabe que el virus no se transmite por los envases de los alimentos, y hay gente que todavía sigue volviendo del supermercado y pasando todo por lavandina, que es más tóxica.
que el potencial riesgo de un virus en los paquetes. Entonces también nos encontramos que hay gente que vivió demasiado desinfectada, o sea, con demasiada limpieza, que eso también es malo porque el cuerpo necesita una cuota de virus en el entorno para generar anticuerpos. Por eso también fue malo no que los chicos se quedaran encerrados en las casas y no salieran a los parques o a las escuelas, porque en definitiva para protegerlos de un virus los debilitamos contra los otros. Entonces creo que hay que ser prudente y también, siguiendo con la metáfora de la comida, alimentarse a ciertos horarios. Es decir, está muy bien que a la mañana, como hay gente que toma el desayuno, se abran las noticias, se lea, pero después también descansar un poco, volver a las noticias en algún momento o cuando haya algo demasiado relevante, porque estar todo el tiempo, incluso cuando conversamos con los amigos, que tenemos amigos de estos que nos mandan todo el día videos y noticias y tal, quizás una forma interesante de hacerle ver que está muy obsesionado con las noticias es contestarle en el chat y decirle, y sí, si hablemos de otra cosa, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué estuviste haciendo? Porque también tenemos que ayudar a que la gente cambie sus hábitos, no para prescindir de las noticias, porque también el apagón informativo es casi tan nocivo como la bulimia informativa, sino que sepamos moderarlo y empecemos a entender cuáles son los sitios de noticias nutritivos y cuáles son los que nos enferman. Muchas veces te hemos escuchado y leído hablar sobre el poder ciudadano. Trayendo esto a la situación actual, a la situación de pandemia, ¿cómo consideras que el acceso a la información pública y oficial en esta situación fortalece a la ciudadanía? Bueno, creo que una de las cosas más interesantes que nos deja la pandemia es que empezamos a detectar mucha gente muy competente que aporta información y aporta datos. En Argentina no tendríamos datos claros y gráficos de, por ejemplo, la situación de las provincias si no hubiera sido por la colaboración de ciudadanos que desde su especialidad aportan en las redes sociales gráficos, análisis. El sitio de estadísticas de la Argentina lo impulsa una persona, Mauro Infantino, es decir, no es ni siquiera una institución, que él lo que hace, toma los datos cerrados, digamos los datos ciegos que aporta el Ministerio de Salud todos los días y las convierte en gráficos para que lo podamos entender todos. Entonces también es bueno detectar estos ciudadanos que están aportando cambios, ¿no? Como también pasó con los padres organizados, que fueron en definitiva los que nos despertaron la conciencia acerca de que las escuelas no eran nocivas. Entonces creo que hay que también incorporar estos ciudadanos responsables y generosos en nuestra dieta informativa y ayudar además a que se repliquen esos ejemplos. En cada comunidad tenemos gente que sabe manejar estadísticas, que sabe leer cosas en inglés, que sabe leer documentos científicos. Esos deberían estar estableciendo acuerdos con los periodistas. No todos los periodistas saben leer un paper científico acerca de una vacuna, pero podríamos establecer puentes con estos especialistas de nuestras comunidades para no repetir el comunicado de prensa de un ministerio o lo que nos dice una agencia de noticias oficial, sino tomar eso y enriquecerlo con información que sea más especializada, pero que a la vez esté al alcance de nuestra comunidad. Y teniendo en cuenta que, bueno, el conversatorio de hoy, en cierta manera, va a haber muchos participantes que tienen que ver con las carreras de comunicación, ¿qué se les dice o cuáles son los desafíos que ellos van a tener que afrontar en el marco de la pandemia y de las nuevas formas que hay de comunicarse? Tenemos una sociedad mucho más consciente y tenemos una sociedad que además muchas de estas cosas que te estoy contando ya las está haciendo. Los que estamos en los medios sabemos que decimos una cosa y en el momento ya hay gente que nos está diciendo esto es así, esto es asá, esto no es de esta manera. Creo que la competencia más nueva y más difícil de adquirir por parte de los profesionales de la comunicación y los periodistas es la competencia de la conversación pública. Es decir, tenemos que aprender a interactuar con los ciudadanos de una manera que no nos enseñaron, porque hasta el siglo pasado el periodismo era alguien que producía noticias.
no que conversaba sobre las noticias que publicaba. Y de hecho son muy pocos los medios que tienen espacios productivos de conversación, ¿no? Algunos dejan comentarios y en los comentarios la gente se enoja y se indigna y esos no son útiles, ¿no? Pero eso no significa que solo insulta la gente. Si uno tiene una cuenta en donde la gente solo lo insulta, es que tiene que aprender a manejar la cuenta para convertirla en algo nutritivo. Yo hace muchos años empecé a trabajar las redes sociales de esa manera y no hay día que no me sorprenda de la información valiosa que me comparte de gente que me dice, ay, este es el tema que vos trataste ayer en la televisión, mira lo que salió en tal país. Es decir, convertir esos espacios públicos de conversación en lugares nutritivos, que no solamente me beneficio yo porque me comparten esta información tan interesante, sino que en el instante se benefician también toda la gente que me sigue, porque en cuanto veo que vale la pena, lo comparto y converso, y de esa manera es que he detectado estos ciudadanos que están aportando estadísticas, sin conocerlos más que de las redes sociales. Ya tenemos una red que nos permite alertarnos y decir, salió esta cosa, salió esta otra, y de pronto quizás no somos los periodistas celebridades, ¿no? Pero sabemos que tenemos una red de información en la que nos sentimos más seguros y más tranquilos, que no es poca cosa en estos escenarios de incertidumbre. Diego Masi dialoga contigo, Adriana. Adriana, buenos días. La pregunta es para aquellos que quieran cuidarse de las intoxicaciones. ¿Cómo descubren o cómo entienden que es una fake news, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando a esta hora de la mañana en Radio Dimensión. Bueno, con la pandemia aprendimos que lavarse las manos no eran ponerlas así un ratito bajo el agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que nos enseñaron que uno para lavarse las manos uno tiene que ponerse jabón, frotarla por lo menos 20 segundos y después enjuagarlas? Bueno, ¿cuánto tardamos en abrir una noticia y compartirla? ¿Saben ese número? No, pero debe ser alarmante. Muy pocos segundos. En 3 segundos la gente mira algo y ya lo comparte. Y además también está medido que la mayoría de la gente solo lee el título y no lee el cuerpo de la noticia. Claro. Si nosotros dedicáramos 20 segundos, esos 20 segundos que hay que hacer para eliminar el coronavirus de las manos, dedicáramos 20 segundos en leer algo antes de compartirlo, ya cambiaría completamente nuestra dieta informativa. El promedio mundial que le hemos dedicado a las noticias del coronavirus en el año pasado fue de 25 segundos. Piensen la cantidad de noticias que había y que el promedio era solo 25 segundos, con lo cual esto nos dice que solo en algunas nos quedábamos minuto y en la mayoría nada. Entonces, una forma de depurar este espacio informativo es dejar de replicar solo lo que vemos. Y esto también es especial para los periodistas, que a veces reciben un mensaje de una fuente oficial y lo repiten porque vino de una fuente oficial. Y también sabemos que la mayor parte de las metidas de patas en las pandemias vinieron de las fuentes oficiales. Las fake news de la pandemia no vinieron de lugares, de cuentas anónimas, oscuras. Fueron repetidas por los principales líderes mundiales. Entonces, en ese afán de decir, bueno, lo dijo Trump, lo dijo Bolsonaro, lo dijo Fernández, salimos a replicar algo que no por ser dicho por una persona de autoridad no debe ser chequeado. Es más, debe ser doblemente chequeado, porque sabemos que en muchos casos estos personajes están movidos por intereses. Entonces, nosotros somos el filtro hacia nuestra comunidad. Ahora, ¿cómo hace ese ciudadano común con estos consejos que vos le estás dando cuando en los medios muchas veces se publican o se da cuenta de verdades parciales, donde todo el tiempo por el juego de intereses y por esto que vos decías, donde se pone la opinión por encima de la información, el ciudadano muchas veces no tiene la herramienta para contrastar con los hechos aquello que está sucediendo? Y bueno, y te vuelvo a poner el ejemplo de la dieta. Viste que hay gente que le decís, pero no tenés que estar comiendo esto. ¿Por qué comes esto que te hace mal? Y la persona... Bueno, generalmente uno cambia los hábitos cuando el costo de seguir el hábito es más alto que el de no tenerlo, ¿no? Y en ese sentido, el antídoto es la mejor información. Cuando vos le mostrás
estás mejor informado y por lo tanto pudiste tomar mejores decisiones, las personas empiezan a cambiar los hábitos, ¿no? Es decir, pasó con el tema de estas cuarentenas prolongadas, cuando la gente salió a correr y demostró que no se contagiaba, pudiendo recuperar el hábito del ejercicio físico, los otros se animaron. Y hubo gente, incluso hay gente que todavía persiste con esa cuestión, pero ya es minoría. Y lo mismo pasó con nuestros hábitos alimenticios, incluso con el cigarrillo. Nosotros hasta hace pocas décadas la gente fumaba en los aviones y nos parecía lo más normal. Bueno, también tenemos que acompañar a la gente que insiste en medios que le hacen daño. Y la mejor forma de convencerlos no es diciéndole que está equivocado, porque a nadie nos gusta que nos diga que nos está equivocado. Es mostrarle que podemos vivir mejor con mejor información. Pero mira esto otro que publicó tal. Claro, o simplemente decir, mira, no, ¿sabes qué? Yo llevé el nene al parque porque leí este artículo de tal medio que dice que no, y llevamos tantos meses y no nos enfermamos. Entonces la persona va a decir, bueno, por ahí será cuestión de que yo también lleve el mío al parque, ¿no? Por ponerle un ejemplo, claro, donde la desinformación fue persistente. Doy un ejemplo absurdo que pasó hace unos meses atrás. Una profesora estaba haciendo gimnasia y por detrás de ella se veía cómo se estaba produciendo un golpe de Estado, creo que era en Myanmar, si no me equivoco. Myanmar, sí. Y en realidad todos estuvimos hablando de esa profesora haciendo gimnasia y no de lo que pasaba en Myanmar. ¿Estamos en una era de la hiperinformación y a la vez desinformados? Sí, pero fíjate que si no hubiera sido por la profesora de gimnasia, la mayoría de nosotros no sabíamos que un país que se llamaba Myanmar. Claro, no nos enterábamos. O sea, fíjate, Myanmar está teniendo hace 30 años un proceso tremendo de golpe militar. Y yo a veces cuando pienso en lo de Myanmar digo, ¿para cuántas personas Argentina sería en Myanmar cuando nosotros estábamos en problemas? Y fíjate también que si hubiera sido por el sistema informativo de Myanmar, que como es totalitario, no permite ningún tipo de información clara sobre lo que está pasando, no nos hubiéramos enterado. Pero fue esta cuestión fortuita de las redes sociales, y por eso yo insisto en que más allá, pasa como con la vacuna esta que está con efectos colaterales. Las redes sociales tienen efectos colaterales, pero los beneficios son ampliamente mayores. De hecho, Myanmar está con protestas organizadas por los jóvenes que hubieran sido impensables en los 30 años previos. Entonces, esta profesora de gimnasia, sin saberlo, le ha prestado un servicio increíble a Myanmar, porque puso los ojos del mundo y llevó a Myanmar en todos los noticieros. Por supuesto, los procesos no son tan automáticos como verlo, ¿no? Ahí también es un precepto que nos es muy caro a los comunicadores, que decir, hagamos visibles los temas y ya con eso se solucionan. Y sabemos que hacerlos visibles apenas el primer punto, ¿no? Si la visibilidad no va acompañada con información, o sea, si a Myanmar lo dejamos en el evento de la profesora de gimnasia, obviamente no significa nada. Ahora, si Myanmar sirve, y en esto te lo digo por experiencia, porque a veces llevar la agenda internacional, que a mí me gusta mucho, a una hora de noticias cotidianas es muy difícil, pero me sirve para hablar con el productor y decir, mira, está este tema, o podemos comparar la situación de Myanmar. Por ejemplo, se decidió cortar las redes sociales en un momento, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, nos es comparable con lo que pasa en Formosa, ¿no? De cuántas veces, de cuánto tuvimos que esperar que fueran los ciudadanos los que nos compartieran sus videos, porque lo que nosotros leíamos de los medios de Formosa era parecido a eso que me preguntaban hace un rato, ¿no? Información que no tenía valor. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos también locales. Doctora Adriana Amado, antes de la despedida, la última pregunta. El hecho de esta cantidad de información que nos llega a través de las redes sociales ha hecho que los periodistas dejemos de salir a la calle a buscar las personas y sus historias. También es cierto que eso era posible en ciertos contextos, ¿no? En estas sociedades tan extendidas que vivimos, en donde, la pandemia también nos mostró que las decisiones que se toman en otras ciudades afectan a la mía, ¿no? El periodismo empezó a articular lo local con lo nacional y lo nacional con lo internacional de una manera que no nos hubiéramos imaginado. Creo que el salir a la calle, que siempre nos limita a las cuadras que podemos recorrer,
hoy tiene que ver con esta conversación que les mencionaba, ¿no? Es decir, tenemos que reemplazar ese salir a la calle por empezar a hablar con gente de la calle. Quizás no en el cafecito que nos tomábamos, porque bueno, cada vez eso está restringido, sí tomárnoslo, digo, esto que estamos haciendo, que yo les agradezco muchísimo, es una conversación que quizás no hubiéramos tenido sin la excusa de este taller, ¿no? Y nos permite, a mí me permite escuchar y entender un poco más cuáles son las preguntas que voy a tener a la tarde, y ustedes incorporar alguna fuente de consulta que no tenían. Digo, yo creo muchísimo en estos intercambios y en esta posibilidad de expandir la conversación, no necesariamente con autoridades, que como les decía, la política está de capa caída en todo el mundo, es poco creíble, y yo creo que somos los ciudadanos los que tenemos que ayudar a la política a plantearle otros temas, a sacarlos de sus internas, de sus temas que nos importan tan poco, ¿no? Y empezar a plantearle otra agenda que viene de las profesoras de gimnasia que bailan mientras están los golpes de Estado en el fondo. Doctora Adriana Amado, gracias por la generosidad de su tiempo y por este hermoso momento en donde nos ha desintoxicado bastante. Bueno, ojalá sigamos con una buena dieta. Y a las órdenes para seguir la conversación cuando quieran. Un abrazo, doctora, muy amable, ¿eh?